Nos compete realizar nuestro tercer tema, que es el análisis político peruano. Entonces yo debo decirle a ustedes cómo se desenvolvió la política en el Perú, ¿sí? Y además hablar sobre la democracia. Un tema muy importante. La democracia. ¿Entendemos qué es democracia? Pues ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el análisis político peruano. Miren ustedes, aspectos políticos en el Perú, nosotros no somos creadores de nada, ¿sí? Nosotros tenemos una república basada en un concepto de hace 2000 años, ¿sí? Pero todo eso fue configurándose y da como resultado una república moderna, ¿sí? Pero la Segunda Guerra Mundial trastocó un poco la conceptualización de la república. Esta Segunda Guerra Mundial dio lugar a la creación de dos tipos de acuerdos fundamentales entre los países occidentales y los países orientales, basados en las distintas intelectuales, y como estamos en la política, basados en las necesidades políticas, ¿sí? ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Los problemas que tuvieron las dos grandes potencias de ese momento, de los años 1960, casi sucede la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Pues bien, esta situación republicana nos viene a la memoria lo que ha sucedido políticamente en el Perú. Cuando el Perú se irguió políticamente con sus derechos, con sus propios gobernantes, pues a partir del grito de libertad por San Martín, ¿sí? En 1821. Pero San Martín quiso que la política sea basada en base a un sistema monárquico. El pueblo no aceptó. Mejor dicho, los criollos con ámbito de poder dijeron no. Y el Perú se ungió como un país republicano. Un país republicano que ni siquiera tenía constitución, tenía proyectos de constitución, y así se la pasaron años, ¿sí? Un país republicano que en su primer acto de gobierno tuvo 2 presidentes. Un país republicano que dijo que solamente se gobernaba por 5 años. Un país republicano que después de 30 años de gobierno republicano tuvo 54 presidentes. ¿Qué pasó con los 5 años? ¿Se dan cuenta? Un país republicano que no supo aprovechar las bondades económicas de su país. Un país republicano que tuvo muchos booms económicos, ¿sí? Cuando en la isla, salitre y el caucho. Imagínense ustedes, ¿cómo estaríamos ahora si ese aspecto político hubiese manejado esos 3 detalles con una buena acuciosidad civil, una buena necesidad política de darle al pueblo lo que necesita? Sin embargo, decimos que tenemos muy buenos presidentes en esa época, ¿no? ¿Y qué hicieron con la proyección del Perú? Eso significa que el Estado peruano no vive para el futuro. Eso significa que el gobierno solamente cumple las necesidades del momento. Esos son los aspectos políticos en los cuales nosotros debemos analizar. Nosotros debemos concentrarnos en esa posición política. Nosotros debemos visualizar qué es lo que tenemos. ¿Se acuerdan qué importante es la historia? ¿Sí? Un proceso político que devino en una guerra del Pacífico. Un proceso político que nos llevó a luchar contra un país hermano, contra un país amigo, que nos puso en conflicto, y precisamente por un manejo económico, porque la política no estaba bien conceptualizada y porque la política no supo manejar ese proceso económico, ¿sí? Es más, sucedió lo que sucedió con Chile y el Perú entró en la depreciación. El Perú se quedó sin formas de actividad económica. Y hablando de actividad económica respecto
a lo que es la política, ¿sí? El Perú se declara libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. El Perú sale adelante con su organización política, la república, perfecto. ¿Y con qué plata iba a vivir esa república? Antes de que el Perú se declarara libre e independiente, el gobierno español había impuesto, después de la conquista, un rubro, ¿sí? Este rubro, que era un impuesto, se llamaba el tributo indio. Tributo indio, ¿qué es el tributo indio? Pues yo le digo, tributo se paga por usos de guerra. Tú me ganaste, yo te tributo. ¿Sí? ¿Cuándo le hemos hecho la guerra a los españoles? Para que nos cobren un tributo. Pero eso no es todo. Somos libres e independientes, sale una nueva república y el tributo no fue abolido. Hasta el gobierno de don Ramón Castilla. Casi 40 y tantos años más adelante. ¿Y qué pasó con la libertad del peruano? Porque siguió pagando ese tributo cuando ya éramos libres. Y guerra contra el Perú hicieron nuestros andinos, malmente llamados indígenas, correctamente llamados andinos. Nos hicieron la guerra a los republicanos cuando en 1879, 80, ellos fueron los que casi nos dan la libertad contra los chilenos. Pero desgraciadamente la política jugó mal en ese momento y los chilenos, viendo de que Cáceres se venía con toda esa capacidad de fuerza andina, decidieron retirarse, porque ellos no se retiraron porque les dio la gana. Pero yo me retiro, pero hay que firmar un tratado. ¿Y dónde está ese tratado? ¿Con quién lo firmo? No hay presidente. Iglesias, venga, usted va a ser presidente del Perú. Ni siquiera los peruanos escogieron a su presidente. Los chilenos lo pusieron como nuestro presidente. Y nosotros aceptamos que sea presidente. Y ese presidente firmó la paz con Chile, en la cual nosotros le concedíamos todos los intereses de la mina de salitre. Con un porcentaje que nos deberían dar, que nunca nos dieron. Porque nos decían, nosotros le pedíamos, mi porcentaje de la extracción de salitre, sí, pero tú me debes 100 años, así que me lo tomo en consideración. Y esa es parte de nuestra política. Esa es parte de lo que sucede con nosotros en el aspecto político. ¿Sí? Pues bien, siguen los años y después de la guerra del Pacífico surge un movimiento republicano, ¿sí? Un movimiento que sinceramente hubiese querido que se mantenga esa república aristocrática que comenzó a elevar el nivel del Perú, porque el presidente no necesitaba robar porque tenía plata, pues, ¿sí? Y desgraciadamente esa república aristocrática se viene a menos cuando eligen a un presidente que se dijo aristócrata sin serlo. Y se terminó la república aristocrática. Y volvimos a los golpes de gobierno. Y volvimos a la intervención militar. Y volvimos a todo el caos. Y volvimos a través de los años a vivir en una situación política de caos, de no saber qué necesitamos, de no saber cuál es nuestro objetivo, de no saber cuál es nuestra meta política, porque nunca se manejaron los objetivos nacionales. ¿Sí? Año de, esos son objetivos nacionales. Año de los minusválidos, qué buen objetivo, ¿no? ¿Y qué hizo el gobierno en el objetivo nacional? Año de los minusválidos. Rompió las esquinas de las veredas y puso una rampita para que puedan bajar. Qué gran cosa. ¿Sí? Esos son los aspectos políticos los cuales nosotros debemos conceptualizar para ver si realmente estamos en política bien. ¿Sí? Y cuando hablamos de política bien, veamos pues quiénes son los encargados de la política. Pues los partidos políticos. ¿Sí? ¿Y qué son los partidos políticos? Miren, asociación voluntaria de individuos que comparten un conjunto de principios o valores, señores. ¿Dónde están los valores del Perú? ¿Dónde están los valores
que los partidos políticos a través de sus miembros dirigentes deben propagar dentro de la ciudadanía, para captar a los ciudadanos, enseñándole valores. Entonces, ¿para qué son los partidos políticos? ¿Para qué nosotros plasmamos un proyecto si no se cumple? No podemos nosotros visualizar esa situación, ¿sí? Esa es la posición del aspecto político en el Perú. Así históricamente se ha desenvuelto la política en el Perú, ¿sí? Cuando hablamos de política, mucho comentamos de lo que es democracia. Políticamente, el peruano tiene que demostrar la democracia. Y políticamente el gobierno le dice, demuestre su democracia yendo a votar. Eso es para el gobierno democracia, ¿sí? Increíble. Y nosotros no nos preocupamos de saber qué cosa es democracia. Y la democracia es mentada por todo el mundo. Vamos a tener una reunión, actúen con democracia. ¿Y qué es democracia? Porque voy a votar, ¿ya es democracia? Esa es una parte, y es una parte ínfima. Cuando nosotros tenemos que ver que realmente la democracia es el manejo político del gobierno por el pueblo. El pueblo es el que decide. El pueblo es el que dice. Por supuesto que nosotros tenemos nuestros gobernantes para que nos administren nuestras decisiones, porque si no, imagínense, cada vez que queramos tomar una decisión, hay que votar. Hay que reunirnos y llegar a un acuerdo. Para eso elegimos a nuestros gobernantes. Pero nuestros gobernantes nos tienen que dar cuenta de lo que hacen. Eso es democracia. Nuestros gobernantes deben respetar nuestra posición, deben respetar nuestra idea. Eso es democracia. Eso es lo que realmente se conoce como la democracia de un pueblo. No ir a votar. Es parte de la democracia, pero no es toda la democracia. Si ponemos a analizar la palabra democracia, depende del griego demos y kratix. Y significa demos, poder, del pueblo. El pueblo tiene el poder político, el pueblo tiene el poder del manejo de su soberanía, de su Estado. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hablar de democracia cuando el pueblo no tiene ninguna vela en este entierro? ¿Sí? Hay países limítrofes nuestros que están conformados casi con nuestra misma idiosincrasia. Estoy hablando del pueblo andino de Ecuador, estoy hablando del pueblo andino de Brasil, de Bolivia, ¿sí? Pues la base andina de ese pueblo ya tiene presidente, porque Morales ha salido de la base andina de esa sociedad, ¿sí? Y de Ecuador, la comunidad andina tiene el mayor voto dentro de las decisiones de lo que haga el presidente. Si la comunidad andina dice, no señores, esa ley no me gusta, pues todo Ecuador se para. Y el presidente tiene que reformular o dialogar con la comunidad andina para llegar a un acuerdo, ¿sí? El BRAE, ¿el gobierno los escuchó? No, hubo la masacre. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Y dónde está la democracia? Porque ellos no dijeron, estoy haciendo uso de la democracia, señores gobierno. No, ahora tienen que meterlos a la cárcel. ¿Sí? Por supuesto que la democracia no debe ser tan tajante, ¿no? No debemos pensar como sucedió con el famoso caso de los hermanos Gutiérrez, 4 coroneles del ejército que tomaron el poder. Fue cuando el Perú tuvo 2 días de presidente. Y los 3, porque no murieron los 4, los 3 hermanos Gutiérrez fueron ajusticiados por la sociedad, colgados de la plaza de armas. ¿Esa es democracia? Tampoco no hay que ser extremistas, pero hay que saber valorar nuestros derechos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de democracia y la apreciación política, nos viene a la memoria una cosa.
yo hablo de mi país, pero yo no estoy solamente viviendo en este mundo en mi país. Yo estoy viviendo consciente de que hay muchos países que también están interactuando con mi situación política. Y es por eso que vamos a enfrascarnos la próxima unidad con lo que se llama la globalización. Continuamos. Gracias.